bienvenidos a su podcast favorito llamado Gemetitza. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente valioso para mí porque es algo que me fascina en absoluto, que son los deportes. Obviamente lo vamos a ver desde el tema social, económico, ingenieril, vamos a tratar de ver todos esos aspectos que cubren estas justas deportivas y para ello, pues bueno, por parte de Gemetitza traigo un experto en logística que nos va a ayudar a desmenuzar como pollo estos temas. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar nuevamente, ahora después de una ausencia de casi 2 meses, estar, ahora sí, repitiendo consecutivamente contigo, amigo, y es un placer. Pues para mí también es un placer y también creo que para los del anexo pues fue una gratitud ya dejarte de ir y que ya dejara las drogas, amigo. Y pues bueno, no es cierto, no se crean. Lalo se fue un rato por trabajo, pero miren, ya regresa aquí. Y pues bueno, tenemos un invitado de lujo, nos volvemos otra vez internacionales y viajamos hasta Cusco, Perú, para saludar a nuestro amigo Brian Gerald. Gerald, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Emocionado una vez más poder compartir contigo este podcast que cada vez se hace más internacional y abarca más temas, ¿no? Y como tú ya lo mencionaste, conocer a Lalo, que me parece una persona fantástica hasta donde lo conozco y que me ha comentado un poco de su carrera y esperemos que podamos encontrar el enfoque, ¿no? Con lo que vamos a abarcar el día de hoy. Claro que sí, pues como sabrán, ahorita internacionalmente se vienen muchas justas deportivas, entre ellas viene la Eurocopa, obviamente en el continente europeo, vienen las Olimpiadas y pues bueno, vienen diferentes justas aquí en Norteamérica, es la Copa Oro y pues de ahí vienen muchísimas más justas. Obviamente queremos tratar este tema porque a nivel organización, ha habido ejemplos del cómo no se debe de llevar una organización y del cómo los malos manejos pueden hacer que tanto un equipo, una federación, etcétera, vayan en declive total. Ahorita me viene a la cabeza mucho un ejemplo en el cual, pues, creo que Gerald lo conoce mejor del tema porque, pues bueno, es parte de su confederación en el cual en la Copa Libertadores de América, River Plate tuvo que jugar con 10 jugadores y con un jugador de campo como portero y aparte lesionado, ¿no? Obviamente ahí se habla de una muy mala organización y de una muy mala planeación. ¿Por qué? Porque la Conmebol en su momento les dijo, ¿saben qué? Pueden seleccionar a 50 jugadores, mientras que River Plate dijo, no, yo con 30 estoy feliz, ¿no? ¿Qué pasó? Muchos contagiados de COVID, cero protocolos, lo que llevó a hacer esta jugada macabra, ¿no? Afortunadamente para River Plate tiene jugadores de muy gran nivel y pudo ganar al Santa Fe de Colombia, pero pues bueno, queda demostrado una vez más que cuando no se tienen las precauciones debidas pueden causar este tipo de temas. Lalo, empiezo contigo. Para ti, ¿cómo ves el panorama de las siguientes justas deportivas? Ya en estos países, más en los europeos, asiáticos, la vacunación pues está muy más avanzada que aquí tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, pero aún así sigue estando esta pandemia. Y obviamente al viajar distintas confederaciones, pues obviamente hay mucho riesgo de contagio. ¿Cómo ves en cuestión logística que se deben de organizar y que deben de pues desmenuzar cada uno de los temas para que exista el menor riesgo posible? De acuerdo, Víctor. Mira, sí es una excelente pregunta. Aquí la cuestión es verificar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Japón o Tokio para evitar mayores contagios? Principalmente es cero extranjeros. No va a permitir aficionados de otros países, simplemente ahora sí que puros nacidos en Japón. ¿Esto por qué lo hace? De una manera, en cuestión logística, es una manera de prevenir un contagio mayor. Recordemos que con una sola persona que lleva en este caso el COVID y llegue a una nación, ese uno se pueden convertir en miles en pocas horas. Ahora, en una justa deportiva, el cuidado debe ser 100% a los atletas. Desafortunadamente hay países que aún no han desarrollado una vacuna o que no tienen la capacidad para poder pagar una vacuna y sus atletas no han sido vacunados. México, un ejemplo, tiene la capacidad, pero la mayoría de sus atletas, no están vacunados. ¿Esto por qué se debe? Por una mala gestión administrativa, una mala gestión
en logística para que todos los deportistas que van a ir a la justa tengan la vacuna. Entonces, esto debes de planearlo directamente desde una parte administrativa, sabiendo cuántos deportistas van a acudir. Si cumples con las vacunas necesarias para que tus atletas estén vacunados, que tengan las dosis completas, porque recordemos que hay vacunas que requieren de 2 dosis y que muchas veces tardan en llegar esas vacunas. Entonces tienes que ver o prevenir que te suceda todo esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Haciéndolo o una planeación con meses de anticipación. Prácticamente tuvieron un año para planificar, para cubrir todas las vacunas de los atletas, verificar cuántos atletas van a ir a la justa, incluso en qué hotel se van a ir a hospedar estos atletas que cumplan con la sana distancia, que cumplan con todas las medidas y protocolos que requiere una delegación tan grande, porque recordemos que hay países que van hasta más de 200, 300 personas a una justa, ¿no? Hay países que nada más van 5, 4, entonces a lo mejor ellos son menos riesgo porque son 5 o 6 atletas, pero las delegaciones que van arriba de 200, pues tienes que tener una logística para que puedan tener esa sana distancia. Claro que sí, amigo. Hay que recordar, pues bueno, en el ejemplo de México, la mayoría de los deportistas han tenido que viajar a Estados Unidos para vacunarse. Justamente detrás de cámaras estábamos hablando de Brian, perdón, sobre cómo ha ido la vacunación y cómo muchas personas han preferido ir a Estados Unidos que a esperar esta lista interminable de personas hasta que te llegue el turno para poder vacunarte, ¿no? De hecho, aquí en México, equipos de fútbol como el Cruz Azul, el Monterrey, han optado por esta alternativa que es Estados Unidos, ¿no? Y al final del día, no solo deportistas, sino también famosos, ¿no? Ahora, en cuestión de costos, obviamente esto va a subir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más importa? Bueno, uno de los puntos más importantes en estas justas deportivas es el doping, las pruebas de dopaje, ¿no? Y que tienen un costo alto. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer muchas a lo largo de los 30 días de competición y pues bueno, no se le hace solo a una delegación, se le hacen a muchas, ¿no? Ahora también las pruebas COVID y en su caso la vacunación, que lo más óptimo sería que todos los atletas estén vacunados, pero como tú dices, lamentablemente pues todavía no se llega a ese nivel, ¿no? Gerald, viendo el panorama de Perú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a los atletas? ¿Cómo ves a tu selección, a tu equipo de fútbol preferido? ¿Cómo ves este tema en cuestión de los gastos que se vienen para los equipos, para las diferentes representaciones? ¿Crees que están preparados para este golpe económico? Aquí en México lo hemos visto y muchos equipos han ido decayendo en cuestión de sus finanzas. ¿Cómo está Perú ahorita? ¿Cómo están los equipos, las federaciones? ¿Cómo están los representativos? Cuéntanos. Bueno, chicos, ¿qué tal? Mira, lo que pasa en Perú es completamente distinto. Bueno, está un poco más retrasado que los países que nos anteceden, ¿no? Como viene a ser México. Sobre todo por la proximidad que tiene con Estados Unidos, ¿no? Y la ventaja que tiene de ya un poco más salir un poco más de este ambiente, ¿no? De este contexto pandémico. Lo que pasa en Perú es lo siguiente. El año pasado, cuando la pandemia se da, yo recuerdo de que se para el fútbol peruano a mediados de marzo, entre abril y marzo. Entonces, cuando sucede esto, todos sabemos que hubo una para total de todos los eventos deportivos. Y cuando regresa, se estatiza una norma que trae consigo muchas consecuencias. Dentro de las principales consecuencias que hubieron con todo esto fue que los eventos deportivos sean centralizados, realizando únicamente en la capital, que viene a ser Lima, ¿no? Esto fue un golpe duro para todos los equipos, porque no todos los equipos son de Lima. A decir verdad, menos de un 20, menos de un 50% son equipos limeños o de la central capital de nuestro país. La mayoría de equipos se encuentran dispersos en toda la totalidad del Perú. Entonces, esto hizo de que surgieran muchos problemas con respecto a cómo se iba a llevar a cabo todo este evento, ¿no? Entonces, justamente relacionando con todas nuestras carreras que mencionamos, tuvo que hacerse un despliegue logístico enorme para poder hacer una distribución de todas las canchas de entreno. Recordemos que los equipos todos podían entrenar en su localía, ¿no? En su estadio, en sus propios campos de concentración. Entonces, lo que pasa acá es que la Federación Peruana de Fútbol hace de que tenga que organizar diversos campos deportivos y acoplarlos para todos los equipos que estaban participando en la Liga 1 Movistar del 2020, ¿no?
Entonces, llevaron a todos los equipos y les dieron un bono para reactivarse, porque todos sabemos que una parte de los ingresos de un equipo deportivo son los estadios, la capacidad que tengan para poder llenarlos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando se da esto, los estadios están vacíos hasta el día de hoy. Había un ingreso menos. Los equipos optaron por hacer diversos métodos de pago, por así decirlo, que eran como entradas honorarias, que era venta de merchandising, y en el caso del equipo del cual soy fanático y también conduzco un programa, el Cienciano optó por realizar una red card, que era una tarjeta que tú pagabas a inicio de año con un monto determinado que vendría a ser algo de 1.600 pesos más o menos, acoplándolo a su moneda. Tú lo das por daño y te llegaba tu camiseta oficial del año vigente y te llegaba algunos beneficios, ¿no? Como que supuestamente ibas a tener una entrada dentro del estadio, algo subjetivo, ¿no? Y este año lo han mejorado. ¿Cómo? Te trajeron tu camiseta, podías tener beneficios teniendo una entrevista exclusiva con uno de los jugadores que salgan sorteados en una plataforma como Zoom, podías ganar saludos, o sea, tratan de acoplarlo un poco más para que el hincha cusqueño del equipo pueda a fidelizarse más con el equipo, ¿no? Entonces, optar por esa tarjeta y apoyar de alguna u otra forma. Ahora, hubieron equipos, imagínate, juegas en la segunda división el año 2019. Llegas el año 2020 con un presupuesto ilimitado porque recién acabas de subir a primera división y viene la pandemia. Entonces, estos equipos que de por sí, cada equipo que sube a segunda división lucha su permanencia al año que sube a primera, estos equipos la tenían más difícil. ¿Y qué pasó? Todos los equipos, a excepción del Cienciano, que también había subido a primera división el año pasado, descendieron. Descendieron y hubieron muchos problemas por eso, porque no había un apoyo económico, no había sustento económico, no habían pagos a los jugadores, no había pagos de las regalías que se tienen que organizar todos los meses, ¿no? Entonces esto, más un mal manejo administrativo, causó de que estos equipos desciendan. Entonces, otro factor que también se vio envuelto todos los equipos deportivos era la ventaja, ¿no?, que podíamos tener. Les explico así rápidamente. Cienciano, al ser un equipo cusqueño, se juega a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto para los equipos que eran de la capital, centralizados de la costa, como ya les expliqué poco antes de empezar el podcast, les afectaba a los jugadores de la capital, ¿no? Por la altura, lo que nosotros llamamos, que es que tu nivel de oxigenación no es el mismo estando a menos metros nivel del mar a más metros sobre el nivel del mar. Entonces los jugadores se cansaban y el equipo acá era imparable. Pues imagínense, en Cusco goleaba siempre el Cienciano. Entonces, esto fue reclamándose luego dónde se iban a quedar los jugadores. Recordemos que era una época en la que no se sabía nada de la vacuna, entonces cuidarse era un factor elemental porque se desconocían muchos factores aún de la enfermedad. Entonces los jugadores tenían que estar confinados en una tipo hacienda que se le daba a los equipos que no eran de la capital y hubieron contagios en algunos casos, indisciplina, la separación. Entonces entraba ya más a un tema de responsabilidad, ¿no? El panorama en cuestión al 2021 ha cambiado bastante. Si bien es cierto de que la pandemia sigue y ninguno de los jugadores ni de la selección, creo que sí de la selección, los que juegan en la Major League Soccer de Estados Unidos, en la MLS, ellos sí se han vacunado, pero no han llegado para esas, no, sí están llegando para esas convocatorias. Y solo ellos se han vacunado, y los que juegan en el extranjero, que no son muchos tampoco, ¿no? Todos los jugadores de la Liga 1, que es prácticamente la liga principal, nadie está vacunado, entonces ya va por cuenta propia que cada uno se cuide, ¿no? La responsabilidad de cada uno. Ya ha habido ya 2 equipos que han presentado casos de coronavirus en sus planteles, se suspendían los equipos, luego se tenía que arreglar otra vez el encuentro. Y ponte, una cancha de fútbol no es algo que tú puedas explotar a cada momento. La cancha se deteriora, el manejo y el cuidado de las canchas, su buen mantenimiento, que también es parte de nosotros controlar todos estos factores, hacen de que, sumado a esto, entre otro factor más, que es la Liga 2. La segunda división hizo muchos reclamos para que se juegue porque se estaba perdiendo los cupos para ascender a primera división. Entonces la federación, además del problema que ya tenía que buscar más estadios para que se pueda jugar la Liga 2 porque si bien es cierto que es un torneo importante, no le podías dar un estadio de primera categoría, que es la Liga 1, a un equipo de Liga 2, ¿no? Entonces han buscado estadios con un poco menos presentación, pero que sean decentes para la jugabilidad de partido, todo el manejo y despliegue de los árbitros, porque solo tienen que estar árbitros FIFA. Entonces, esto también era un tema bastante determinante, porque no habían árbitros. Entonces hubo un problema enorme, pero que poco a poco se está controlándose, ¿no? Justamente acabas de enmarcar varios problemas sociales y administrativos que llevamos. O sea, primero, antes que nada, la Liga 1 de Perú, creo que se llama, ¿verdad? Eh,
le copió, bueno, no le copió, más bien tomó el modelo de negocio de la Major League Soccer. Si recordarás, el año pasado o la temporada pasada la terminaron jugando en el complejo de Disney. Ahí jugaron todos los partidos restantes de la temporada y justamente la Conca Champions, que es la Champions de acá de América del Norte, pues bueno, también se llevó ahí en ese complejo de Disney. ¿Qué pasó? Pues obviamente lo mismo, muchos equipos se quejaban de que pues cómo voy a jugar en un complejo deportivo si yo vengo jugando en mi estadio, ¿no? Acá en México, lamentablemente, hubo muchos casos de futbolistas contagiados y lo sigue habiendo, pero son por dos diferentes factores. El primero, ahí sí es como que culpa de la mala organización y que hace que los protocolos no se sigan al 100%. Y la segunda, que ya viene de un problema también administrativo social, que es que no, los jugadores no siguieron los protocolos. ¿Esto qué quiere decir? Han salido muchos escándalos en los cuales futbolistas han estado en fiestas, que han estado en antros, etcétera. De hecho, ahorita en México con el Club América existe una controversia porque, pues bueno, cacharon a varios jugadores con damas de compañía haciendo cosas Sí, indebidas y pude ver pues la noticia. ya lo viste, ¿no? Y creo que ya se No vieron estuvo los aquí, videos no ahí. estuvo aquí, no, así es que gracias por ir, porque aquí no estuvo. Sí, por fortuna no estuvo, pero pues bueno, hablando de Chivas, pues justamente también hubo un escándalo igual que hasta terminaron corriendo los futbolistas y pues bueno, o sea, los contagios han sido por también mucho descuido de los futbolistas, ¿no? Y a pesar de que les pagan también y a pesar de que viven en mansiones, pues no se quedan en su casa y hacen todo lo contrario, ¿no? Lalo, tú eres fan del América. Yo soy muy fan del Chivas y pues bueno, los dos vivimos estos escándalos que lamentablemente afectan mucho el rendimiento, ¿no? En cuestión física y en cuestión moral de cualquier aficionado, ¿no? ¿Cómo ves esto, Lalo? ¿Crees que las sanciones, bueno, platicando rápido, se les va a castigar con 100,000 pesos a estos jugadores? A cualquier jugador que rompa los protocolos se le multa con 100,000 pesos, más aparte el castigo interno que se le da. Acá en México, en Chivas separaron a los futbolistas, en América le están buscando acomodo a prácticamente a los 5 jugadores que estuvieron ahí inmersos en esa pues fiesta, esa COVID fiesta, esa COVID Fest. Pero tú cómo ves, Lalo, en cuestión por decirlo mío industrial, sí debe de haber un castigo ejemplar para que no se vuelvan a repetir este tipo de acciones, pero también viéndolas en el modelo organizacional, pues por decirlo a Chivas se le fueron 3 grandes hombres que han hecho que no se pueda levantar, que no exista un medio campo, que no exista una organización dentro del campo, porque se fueron piezas clave. ¿Tú cómo lo tomarías siendo dirigente del América y siendo hincha del América? Para hacer sí, se tiene que hacer un castigo ejemplar, esto por haber incumplido. Sabemos, tú, Víctor, tú, Gerald, tu servidor, que existen normas y se tienen que respetar. Si nos vamos, por ejemplo, en el ámbito logístico, yo no puedo entrar a un almacén sin mi equipo de protección personal. Yo no puedo entrar sin mi chaleco, sin mi casco, sin botas o con mis señalamientos. Es lo mismo en un equipo de fútbol. Si tú tienes un protocolo para estar sano y salvo de este virus, como jugador, principalmente lo tienes que respetar, y más porque eres un ejemplo a seguir y muchas veces para los niños. Si tú muestras esta rebeldía, ¿qué le estás enseñando a los menores de edad? Que puedes tener esa rebeldía. Entonces, tú como jugador profesional debes de tener esa responsabilidad social y esa responsabilidad en este momento, más que nada, que el virus se transmite y lo sabemos. Así con un tantito que te respiren en la boca o en la nariz, tienes una carga viral inmediatamente. Entonces, se tiene que hacer un castigo ejemplar. Eh, Monetariamente a ellos no les duele porque ellos ganan millones de pesos. Entonces, 100,000 pesos es así como que le estoy quitando un peso para sus chicles, ¿no? Como vulgarmente se dice aquí en México. Entonces, sería una suspensión de 6 meses o un torneo completo y yo lo haría, una suspensión de un torneo completo y sin goce de sueldo, para que les duela, por haber incumplido esa normativa, y más porque no es en ponerse en riesgo ellos nada más,
sino al equipo completo, al cuerpo técnico, a sus familias, porque tú no sabes si esas personas con las que estuvieron en la fiesta estuvieran contagiadas, ¿no? Entonces yo creo que sería un castigo ejemplar, para mí sería eso. Ahora, en cuestión de la logística, al día de hoy, para poder transportarse, y eso te lo puedo decir, Gerald, y me lo vas a decir si es igual en tu país, es muy complicado. El día de hoy, y Víctor lo sabe, yo soy fanático de dos deportes, el fútbol y la Fórmula 1. Ahorita es muy complicado para la Fórmula 1 hacer una logística para estarse transportando de un autódromo a otro. ¿Esto por qué? Porque les genera muchísimos gastos operativos. Y ahorita que se les redujeron los costos o los ingresos a los equipos de Fórmula 1, tienen que ver cómo voy a llegar del autódromo de Imola al autódromo de Bacur, ¿no? Y de Bacur me tengo que ir al autódromo Hermanos Rodríguez. Tenían un costo ya o un ingreso menor al que tenían. ¿Por qué? Porque el público les genera ganancias, porque pagan entradas, consumen adentro, y todo eso es para la Fórmula 1. ¿Qué pasa hoy en día? Que todos los deportes están viendo afectados en ese aspecto, ¿no? Hacer una logística de esa magnitud, porque la Fórmula 1 sabemos que es muy costosa, porque son coches, monoplazas muy delicados. Entonces, en tu país, Gerald, ¿cómo ves esta situación? A lo mejor en el equipo de fútbol local de tu país o en algún deporte que se está llevando en tu país. Bueno, gracias por el pase. Mira, el deporte rey, por así decirlo, aquí en mi país es únicamente el fútbol, ¿no? Y ahora se ha activado la Liga Femenina de Fútbol, en la cual también está tratándose de acoplar a este nuevo sistema, ¿no? Que venimos afrontando, pero todo se centra en el fútbol. Ahora, otra cosa que se tiene que considerar es de que no hay otro deporte que se esté prefiriendo darnos en los canales. Por ponerte el ejemplo, la plataforma que hace la transmisión exclusiva de todos los eventos deportivos se llama Movistar Deportes y Gol Perú. Entonces, lo único que se transmite es eventos de fútbol. No hay otro deporte y aparte de los eSports, ¿no? Que ya vienen tomando cada vez más fuerza. Pero la logística que está viendo, como te digo, sí es también un poco difícil, porque yo le veo un poco absurdo y ustedes me van a dar la razón y se los explico por qué. Lo que pasa es de que hay jugadores, te lo pongo de esta forma. Ustedes viven en Ciudad de México, por lo que tengo entendido. Entonces, imagínense que ustedes son jugadores vamos a poner un equipo de América, ¿ya? Porque es lo que más considero, conozco más, y el Cruz Azul, ¿no? Que está Juan Reynoso, que talento peruano que está dando que hablar y en la final espero que se la lleve contra Santos, ¿no? Ahí estoy pendiente también de la Liga MX, muchachos. Entonces, lo que pasa aquí es de que ustedes están en Ciudad de México y son jugadores de este equipo. Y hay otro equipo que viene desde otra parte de México, ¿ya? Entonces, ustedes como están en la misma Ciudad de México y los partidos se van a jugar en el estadio que hay en Ciudad de México, no necesitan ir a una concentración, no necesitan viajar, porque únicamente están en sus casas y dicen a sus familias que guarden las medidas necesarias para que no puedan perjudicarles, porque a final de cuentas es su trabajo. Pero los jugadores que vienen de otros lugares y que son de otros lugares, tienen que pagar una estadía adicional. Entonces la Federación Peruana de Fútbol, si bien es cierto que brindó un bono, no da la seguridad. ¿Qué te garantiza que un jugador del equipo de Cienciano, por así ponértelo, que es del Cusco, ha gastado toda una inmensidad de dinero en contratar un complejo así un poco reservado para sus jugadores y que se concentren los jugadores, que tengan concentración un día antes del partido en un hotel y normal, ¿no? Pero los jugadores que son de otros equipos o que viven en la misma ciudad no le van a hacer, porque su zona de residencia es allí, no tienen necesidad de hacerlo. Entonces, por ahí está el factor de que no importa qué tanto se esfuercen estos equipos que son de provincia, si a final de cuentas lo que va a pasar es que las otras personas que no pueden guardar estas medidas necesarias van a terminar por perjudicar todo este evento deportivo, ¿no? Ahora, algo que se da siempre en cualquier contexto, creo, del fútbol, menos en el fútbol inglés, hasta donde tengo entendido, porque se da también, como lo han comentado ustedes, es la poca responsabilidad y la conciencia que tienen los jugadores de cualquier equipo. Y esto tendría que analizarse si es tanto por un tema de que el futbolista lo único que sabe hacer es jugar al fútbol,
debería haber una formación más allá de jugar del fútbol psicológica, una formación educacional, que se les oriente a los jugadores a ser buenas personas por encima de ser buenos jugadores, ¿no? Entonces, esto es lo que se debería buscar globalmente y que quede a partir de esta pandemia para que marque un nuevo hito, ¿no? Para hacerles así una brevísima comparación. ¿Qué pasa? Hay muchos jugadores del fútbol peruano que ustedes, se los voy a mencionar ahora, no tienen ni idea, pero cuando se los mencione en qué equipos han estado, se van a quedar asombrados. Por ejemplo, hay un jugador que acá se llama Carlos Ascuez. Él jugó en el Wolfsburg, que campeonó ese año en su liga, al lado de Kevin De Bruyne y al lado de Mané. Se les pongo ese ejemplo, ¿ah? Y ¿saben qué era lo peor? Que muchas veces este jugador Carlos Ascuez era titular y De Bruyne era suplente. ¿Y qué pasó? Y la pregunta es, ¿por qué acabó jugando por un equipo que está peleando la baja hoy en mi país? Que la liga de mi país no es tan buena. La indisciplina, las malas juntas, por así determinarlo. Esta mala formación de poder tener una conciencia social, ¿no? Algo que le falta, más allá de los jugadores, a muchas personas de tanto su país como el mío y que es muy lamentable. Hay ejemplos de que jugadores sí se arriesgan, cuidan, se separan de sus familias, tratan de estar al pendiente de lo que tenga que hacerse para que su trabajo, que es el fútbol, se mantenga, pero no va a depender de ti porque a tu lado hay otros 10 jugadores, hay un comando técnico que va a estar día a día contigo y si ellos no cumplen estas normas, tarde o temprano te vas a contagiar. Entonces, hoy más que nunca, el fútbol es una labor conjunta. Es una labor que si no todas las partes están concatenadas y trabajan por un bien común, no van a lograr estos objetivos. Y queda ya para cada uno de ellos, ¿no? Que este manejo sea un poco más sostenible, porque la distribución del transporte ha sido también muy apabullada dentro de mi país por los gastos que está suponiendo el transporte de los jugadores, llevar toda la utilería, como lo menciona Lalo, ¿no? En el Fórmula 1 es un poco más delicado, en fútbol quizás es meter todo en el bus, ¿no? Las pelotas, los conos, pero hay deportes que requieren un poco más de todas estas cosas, ¿no? Y el gobierno no es que no te pueda apoyar. Muchas veces la gente, a pesar de que ellos, como se denomina, todos en algún momento podemos ser o tener una doble moral, criticamos y siempre criticamos y tratamos, si bien es cierto de que todo esté bien, termina estando mal. En el caso de mi equipo, como me lo preguntabas, Víctor, hace unos días despidieron al técnico porque el equipo, si bien es cierto que recién ascendió a primera división, hizo un esfuerzo, uno de los esfuerzos más grandes del fútbol peruano, para poder traer una plantilla de lujo, pues, para lo que viene a ser el torneo peruano. Entonces, el entrenador estaba en los primeros puestos, hasta que faltando 3 fechas, en las 3 fechas más importantes, cayó, perdimos y perdimos la final, que se juega el día de mañana. No estamos en la final. Y todo por culpa de, no vamos a buscar culpables, pero se dice mucho del técnico, de los jugadores, que no había continuidad, a uno le dio COVID, felizmente solo a uno, lo aislaron a tiempo, que al final despidieron al técnico, rescindieron contrato con 2 jugadores, y ahí va el otro punto. ¿Qué tan determinante tiene que ser esta enfermedad para que dé continuidad a un equipo de fútbol? Si bien es cierto que ya le sumas el fundamento económico de que no todos están con las mismas posibilidades, ¿cómo puedes tener resultados en un fútbol que es muy atípico, que no siempre va a depender de quién juega mejor, sino que no tienes tus ventajas, no tienes la comodidad de tus entrenamientos? Hay equipos que son de la capital y tienen todo el manejo y la distribución necesaria en sus campos de concentración y en sus campos de entrenamiento. Tienen gimnasios, tienen piscinas con todos los estándares de calidad. No puedes comparar eso con un equipo que juega en provincia y que puede tener eso, pero llegando a Lima va a tener lo básico. Entonces hay una desigualdad y hay una falta de orden. No hay una meritocracia tanto, ¿no? Es muy avesado decir que ya el que juega mejor va a ganar porque hay una desventaja total en todos los equipos. Entonces, hasta que se encuentre este equilibrio, se ha planteado de que se vuelva a ser descentralizado. Porque es tonto cómo la federación de mi país maneja todos estos temas. Porque si bien es cierto, ya, Lima es la capital, se tiene que jugar acá. Pero en Lima es donde está muriendo más gente. Y en los otros lugares donde son los equipos no hay tanto. La curva de muertes y de contagios está bajando. Entonces, ¿por qué no se descentraliza? Entonces, a esto se ha sumado ya la llegada de la Copa América, las fechas de eliminatorias que vienen para el Mundial de Qatar. Entonces, es toda una cuestión muy tergiversada por todos los medios de comunicación, por las mismas personas que vemos las noticias. Y nada, ¿no? Para mencionarlo también que a final de cuentas todos quedamos decepcionados por la no convocatoria de Ormeño, ¿no? A nuestras eliminatorias, que nos ha dolido bastante, la verdad.
Justamente de él te iba a hablar y bueno, nada más para enmarcarte, Cruz Azul no ha ganado un campeonato en 20 años, ha perdido todas las finales y pues bueno, también me gustó un tema que tomaste en cuenta. ¿Qué tanto va a afectar o qué tanto va a intuir una pandemia para que denote todos los problemas que hay detrás de? Quizá sin pandemia no los habíamos visto, pero ¿qué pasa? Por decirlo, ahorita que los jugadores del Cruz Azul están concentrados en un hotel muy lujoso aquí de la Ciudad de México, toda la afición le fue a dar serenata. Y no estamos hablando de 100, 200 personas, estamos hablando de miles de personas que les fueron a dar serenata. ¿Cuánto contagiadero no va a haber? Ahora, en el partido de semifinales, Pachuca contra América, el gobierno solo dio permiso para que entrara el 45% del aforo en el Estadio Hidalgo, que estamos hablando de unos veintitantos mil personas. ¿Qué pasó? Abarrotaron el estadio. Antes de ello ya también había habido un tema, porque bueno, aquí en México sí se jugaban los juegos en los estadios y en las localidades, pero a puerta cerrada. ¿Qué pasó? Dentro del estadio Hidalgo, que es el estadio de Pachuca, hay un antro, bueno, como un bar, digámoslo así. Bajo esa excusa, ellos permitieron la entrada a personas y de ahí el repunte de casos de COVID allá. O sea, no estoy echándole toda la culpa al fútbol ni a Grupo Pachuca, pero pues de ahí fue parte importante de, ¿no? El no seguir las reglas y no acatarlas también hacen que todas las normativas se actualicen. Así como se actualizan las ISO, también se deben de actualizar de hoy en adelante para cuestión sanitaria. Y no solo por COVID, porque al final ya vimos que la gente es necia y que sí, manejamos una doble moral, pero dentro de esa doble moral tratamos de cuidarnos, ¿no? Un ejemplo, yo hace unas semanas acudí a Acapulco y en la zona de antros estaba abarrotada y no existía COVID, pero ¿qué pasaba? Decían, no, a la una cerramos. Ah, sí, es que ahorita el COVID está dormido y a la una de la mañana ya amanece y ya va a contagiar a los demás, ¿no? O sea, también llegan a ver ese tipo de restricciones tontas, ¿no? Como, o sea, yo siento que sí, o sea, no se debe de cerrar las actividades económicas, porque, o sea, ahorita te estoy poniendo un ejemplo de antros, ¿no? Pero ¿qué pasa, por decirlo, con la lucha libre? La lucha libre aquí en México es un deporte nacional. De hecho, pues creo que acá todos los mexicanos crecimos viendo la lucha libre y varios de los ídolos de nuestros papás es el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, ¿no? ¿Qué pasó? Estos en el momento que se hacen a puerta cerrada, no hubo lucha libre y muchos luchadores prácticamente tuvieron que trabajar de limpieza, de cargadores, de lo que sea, porque no podían ejercitarse porque no estaban los gimnasios, no podían hacer luchas porque pues estaba cerrado. Y lamentablemente también existe eso de que no evolucionan. ¿Qué dicen? Ah, es que como no podemos abrir las puertas, no va a haber espectáculo y se les olvida del streaming, se les olvidan las redes sociales, o sea, se les cierra el mundo. Aquí en México hubo una revolución en la cual tanto en Facebook Market como en cualquier red se empezó a vender mucho y no se veía tanta crisis porque toda la gente vendía y toda la gente veía la manera de pues ver por sus gastos, ¿no? Entonces, algo muy importante es de que también denotó la capacidad creativa de las personas para poder subsistir en un mundo en pandemia, ¿no? Eh, Eso es partiendo de una. Partiendo de la siguiente, eh, el fenómeno social que se hace en los deportes, más específicamente en los deportes. También sabemos que vivimos en Latinoamérica y que lamentablemente seguimos siendo países en desarrollo y que no llegamos a ser países primermundistas. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente la educación no está llegando a todos, ¿no? O no cualquiera puede tener acceso. Que nosotros somos afortunados al momento de tener un trabajo, de tener una educación, porque o sea, muchas veces decimos, no, es que no trabajan, no estudian por huevones. No es que sean huevones, sino que no tienen las posibilidades o compran un libro o comen. Así, o sea, así de manchada está muchas veces la situación, ¿no? Pero pues sí, o sea, lamentablemente cuando hay jugadores que ganan miles de millones, aquí por decirlo en México, los jugadores tienen un promedio de 10 millones, desde salario y dices, o sea, no estás hablando de cualquier sueldo, no es un sueldito, ¿no?
y verlos que ni siquiera se preocupan por estudiar un segundo idioma, de ver que si tienen la secundaria ya es mucho, ¿no? Hay jugadores, por decirlo, aquí en México, Ángel Saldívar, que es ingeniero industrial, hay jugadores que van creciendo igual en la femenil hay una historia que me gusta mucho que la vi, en la Liga Femenil Mexicana hay médicos, hay licenciadas, hay doctoras, o sea, con el grado de doctorado, o sea, es donde las chavas ven más la posibilidad de crecer, pero hacia su futuro, ellas sí crean esa torre, pero lamentablemente el futbolista mexicano también no tiene esa mentalidad, y así como pasó, ahorita tenemos el ejemplo de Uriel Antuna fichó por el Manchester City, y tuvo pruebas y pruebas y pruebas, se fue a jugar a Holanda y no la hizo. ¿Y qué pasó? Se regresó a Los Ángeles Galaxy. En Los Ángeles Galaxy jugó con Zlatan Ibrahimovic y ni así, o sea, se regresó aquí a México a jugar a Chivas. Entonces la falta de profesionalismo y la falta de ética y la falta de preparación hace que ganando muchísimo más dinero ya estén en una zona de confort donde ya no quieran salir a exportarse, a ser mejores, ¿no? Y en cuestión, por decirlo, de la no convocatoria de Santiago Ormeño, a mí me dolió más que el Tata Martino no la haya llamado a la selección mexicana. ¿Por qué? Porque aquí en México tenemos una crisis total en cuestión de delanteros. No tenemos delanteros y los que tenemos o están lesionados o no quieren venir. En el caso de Carlos Vela, que dijo, a mí me vale cacahuate la selección mexicana, yo estoy bien cómodo ganando en Estados Unidos y no quiero ir a la selección, ¿no? Entonces también esa falta de patriotismo y pues muchísimas cosas hacen que pues bueno, se sigan denotando los problemas y más ahorita en pandemia donde pues los ojos están enfocados al entretenimiento, ¿no? Al final del día prendemos la TV y ¿qué pasa, no? Muertes, 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 muertes. Ah, hay fútbol, hay que verlo. ¿Y qué pasa con ello? Puras malas noticias, ¿no? Entonces, pues sí, sí es muy grave la situación. Lalo, ya hablamos de los temas organizacionales, de los personales, en cuestión de la ética y de la doble moral. ¿Qué punto sumarías a esta conversación? Aquí yo sumaría algo muy importante, que es la educación de las personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Pachuca? Se les dice solamente 100,000 personas, un ejemplo, va el triple. El problema, y eso yo lo platicaba el día de ayer incluso en mi trabajo con una compañera, con un compañero, que yo le dije, el problema del mexicano es que no sabemos seguir reglas. Nos dan una indicación, hacemos lo que se nos da la gana y lo hacemos, sabiendo que podemos poner en riesgo a un tercero, a un familiar directo o nuestra propia vida. Entonces, desafortunadamente no tenemos una educación en la cual debamos saber seguir reglamentos, seguir normas. Yo lo he visto en cuestión de mi carrera aquí en la Ciudad de México y bueno, a nivel nacional, Víctor, y tú no vas a dejar de existir, existe la NOM, la de pesos y dimensiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 012, que dice, dependiendo del número de ejes, es que puedes cargar cierto tonelaje en los camiones. Si es de dos ejes, tienes permitido un mínimo de tanto tonelaje y un máximo de tanto tonelaje y una dimensión de tanto. ¿Qué pasa? No, yo como empresa no quiero mandar 2 viajes y voy a superar el peso que me permite la norma, ¿no? ¿Y qué pasa? Ocasionamos accidentes. Y en el deporte es lo mismo. ¿Qué pasó en Pachuca? Viene el América, es cuartos de final. Voy a recuperar lo que perdí en la temporada en los ingresos al estadio. Mete más gente. ¿Y eso qué pasa? Que toda la logística que puso la ciudad de Pachuca para hacer un control de sanidad se salió de control y lo que planificaron en su momento ya no se hizo. ¿Por qué? Porque estaban rebasados en números. Entonces, yo siento que en una cuestión deportiva y en este momento que estamos en pandemia es tener un mayor control y que los aficionados tengan esa cultura o esa educación de seguir esas normas. Justamente, Lalo, tomaste un punto muy importante y en cuestión, vuelvo a tomar el caso Pachuca porque es bastante chistoso y es una burla total a toda la normativa que se ha hecho. ¿Qué pasó? Grupo Pachuca, gracias a que abarrotó el estadio,
ganó creo que estaba leyendo cerca de 40 millones. La multa fue de, creo que 14,000 pesos, algo así. O sea, es un negocio redondo, ¿no? O sea, al final del día cuando una sanción es de burla, pues también te da para burlarte de las personas que hacen esas reglas, ¿no? Gerard, ahorita tú me acababas de decir de que todavía ya en Perú todos los estadios están cerrados y que pues bueno, no se han podido todavía llevar de la manera más óptima y más equitativa la competencia. Ya para ir cerrando este podcast, me gustaría que nos dijeras posibles soluciones bajo tu esquema, bajo tu enfoque, cuáles serían las soluciones que verías más viables para que la competencia se llevara de la forma más cuidada posible y sobre todo pues que más equiparada, que no hubiera ventaja uno sobre de otro, que jugaran siempre en equidad, digámoslo. Bueno, particularmente creo esto, el principal problema con todos los países que podemos denominar los tercermundistas, entre los cuales se encuentran la mayoría de países de habla hispana, es este, mira, ¿qué nos diferencia con los países del primer mundo, por así ponerlos? Es que ellos, los países del primer mundo, tienen reglas que son simples y que todos la cumplen, sin importar qué, porque hay cultura, porque hay una educación. Y lo que pasa en nuestros países, que he dado como un mínimo común, es que tenemos reglas muy estrictas y nadie las cumple. Entonces, si se va a dar estas cosas, ¿cuál sería el cambio de si nosotros nos ponemos a reglas más básicas? Igual las personas no las van a cumplir, entonces todo va a construirse debido a una conciencia social, ¿no? A la construcción que tenga la persona desde pequeño, a cómo se le pueda formar, de acuerdo a lo que quiera hacer, seas jugador, seas una persona que se va a dedicar a un restaurante, sea lo que seas, todo parte de la educación. Y creo que por allí parte la primera solución. Educar a las primeras generaciones, porque yo supongo que las personas que ya han nacido el año pasado ya son parte de esta generación que en unos años se va a denominar como un nuevo punto de inflexión, que va a ser la generación COVID, la generación que marcó este nuevo inicio, que marque más un cuidado de las personas, un respeto por las reglas, y si no te respetas a ti, que respetes a los demás, porque sabes que tus acciones van a conllevar a que las demás personas puedan tener efectos adversos. Ahora, llevándolo por los temas deportivos, ¿no se han dado cuenta que lo que tú mencionabas ambos en conjunto, que las mujeres en su mayoría y en su totalidad son aquellas que se desenvuelven mejor en los ámbitos deportivos y que siempre luchan por seguir consiguiendo más cosas, no se estancan? A diferencia de nosotros, los hombres, las mujeres siempre tratan de desarrollarse más y seguir alcanzando más metas, no quedarse, seguir buscando más, no ser solo deportistas, no conformarse. Y ese es el problema con el deporte, que se vuelven conformistas porque es el que genera más merchandising, es el que genera más ventas, es el que genera más afición. Es el deporte, Rey, es lo que te llama, lo que te marca y en lo cual tú puedes llegar a más personas. Entonces lo vuelves conformista al futbolista. En mi país es muy difícil aún que se abran los estadios porque ya les comenté cómo es la situación. El porcentaje de vacunación no es tan alto como para poder hacer esto. Si se abrieran los estadios solo podrían ir adultos mayores, imagínate. Entonces, no es posible aún. Hay una medida que me ha gustado bastante y que me gustaría aplicarla y me pareció hasta muy tierna. Hubo un país, no se me viene aún el dato de qué país es, pero cuando vacunaron a todos los, bueno, no tanto vacunaron, claro, vacunaron un porcentaje de la población, hubo un partido el primer partido que tuvo, si mal no recuerdo, esta final de Champions, claro, es esta final que hubo en la tarde, la mayoría de las personas que asistieron, un dato a acotar, son personal médico. Son personal médico que han estado en primera línea de defensa y que han arriesgado su vida y en honor a premio de lo que han hecho se les ha dado una entrada para el fútbol. Entonces, ¿por qué no dignificar más a estos profesionales que durante esta pandemia han dejado todo para que si tú no te cuidas, ellos te tengan que cuidar? A las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Médicas, darles como iniciativa o como premio los primeros ingresos a los estadios. Ustedes me han comentado los problemas que han habido en sus estadios, muy lamentable, la verdad. Yo creo que lo mismo pasaría si se abren los estadios ahora, y es por eso que no se abren aún ningún estadio. Con relación a las vacunas, hay algunos, el comando técnico, encabezado por nuestro DT Ricardo Gareca, se le ofreció vacunarse, pero él no quiso. Y él no es peruano, él es argentino, pero no quiso porque dijo, no, esta vacuna puede servir para personas que realmente lo necesiten. Es una bonita
forma de mostrar que está comprometido con la igualdad de condiciones para todos. Y se denota, ¿no? Pero nuestra selección a este punto está en una situación crítica. Se vienen estas fechas dobles esta semana. Jugamos contra Colombia, jugamos contra Ecuador. Y va a ser partidos muy, muy duros. Mira, imagínate, está Ospina, está Muriel, está Duván Zapata, está Cuadrado, la mayoría de jugadores de la Serie A. Entonces, un partido muy complicado. Entonces, si no ganamos estos partidos, nos alejamos ya tristemente del Mundial y va a ser muy doloroso. Entonces, estamos con todas las expectativas también puestas en ello. La Liga 1, como ya les manifesté, mañana se juega la final. No va a haber público tampoco para esta final. Hubo un sorteo de la federación para que se descargue una aplicación y puedas ir a la previa, ojo, o sea, termina la previa y te tienes que ir a tu casa a ver el partido. O sea, la situación está muy, muy estricta en mi país. Y la tercera medida que yo optaría para poder solucionar todo este tema, aparte de una vacuna, es de que, como tú lo manifestaste, el fútbol ya no sea un espacio de dispersión. No sé si les pasa a ustedes, y espero de que no, porque para mí no me gusta esta situación. Cuando hay fútbol, prácticamente solo me siento yo y mi papá, y miramos, y mi mamá se va a hacer otra cosa, y mi hermana se va a hacer otra cosa, ¿me entiendes? Hay personas o hay mujeres que les gusta, pero no tanto. Y esto es un dato muy, muy preocupante, porque en mi país, 8 de cada 10 familias hay una persona que le gusta el fútbol. Por lo tanto, se va a ver fútbol. Es algo, como ya les dije, muy consumido porque es el único deporte más popular. ¿Esto qué hace? Que cause esta división. Entonces, buscar que este deporte, más que desunirnos, más que ver las noticias, como lo manifestaste, Víctor, quieras distraerte un poco de todo, ya no ver más muerte, ya no ver más contagios, ya no ver más situaciones mórbidas que te tengan ahí pensando todo el día. El fútbol o cualquier otro deporte es un espacio para socializar y para poder compartir con los cuidados en tu casa, cuidándote con todas las medidas responsables. Que después de esto, los deportes marquen un espacio para unir, ya no para generar más dispersión en las familias, porque esto también, si algo nos ha dejado el COVID, es la unión. Si antes no había tanta unión familiar, a la fuerza hemos tenido que quedarnos todos en casa y convivir y pasar de todo juntos, peleas, arreglos, momentos bonitos, momentos tristes, pérdidas, de todo. Entonces, yo creo que esta enfermedad nos ha dejado conciencia, nos ha dejado tomar acciones, nos ha dejado unión, nos ha dejado valorar especialmente a las personas que han hecho todo lo posible hasta el último día, hasta el día que, no sé, sale un mensaje mundial de que oficialmente el mundo está en un 90% libre de COVID, ya podemos quitarnos las mascarillas al 100%. Yo creo que hasta ese punto, tomar estas medidas y sobre todo la igualdad de condiciones que me mencionabas, yo creo que tanto la localía es fundamental, hinchada la gente, tener tu propio campo de condicionamiento, va a depender de las vacunas. Algo que no está próximo todavía porque no se van a vacunar ninguno de los jugadores y dudo de que haya presupuesto para viajar a Estados Unidos como lo hicieron en su liga. Entonces, concluir básicamente con esto, ¿no? El fútbol peruano no es una liga tan competitiva, es una liga que es un poco despreciada hasta cierto punto. No hay conciencia, es un fútbol que hay un poco de declive, como ustedes lo dicen. Nosotros también tenemos que siempre ahí buscar jugadores que estén resaltando ámbito internacional, tratar de dar oportunidad también a los jóvenes. O sea, es una mezcla de acciones a tomar que es un poco desorbitante porque no se puede llegar a una solución en conjunto. Entonces, los jugadores no se van a vacunar, pero lo que sí pueden hacer es resumir todo esto en generar una conciencia social. Se juegue donde se juegue, fútbol es fútbol, al final lo que importa son 11 contra 11 y lo que pasa en el campo de juego, nada más. Yo creo que con una conciencia social y una formación desde casa y un cuidado para respetar a los otros y respetarte a ti mismo es más que suficiente. Claro que sí, todos tenemos que seguir las normas, muy buena conclusión y creo que aquí en México se puede hacer si erradicamos el grito de lo que después sigue, podemos ser buenos ciudadanos y seguir las normas, ¿no? Al final del día esto nos va a traer una nueva educación y pues como lo platicábamos en ese podcast con Diana, lamentablemente aquí en México en la educación se quitaron todas esas materias de civismo, de ética, y hace que, pues bueno, crezca la juventud con ideas revolucionarias buenas, pero no sustentadas bajo el código que nosotros debemos de llevar, bajo las normas básicas de entendimiento social, ¿no? Lalo, pues bueno, ya escuchando las conclusiones de aquí de nuestro amigo Gerard,
¿qué onda? ¿Qué nos recomiendas para este podcast? ¿Cuáles son tus recomendaciones? De acuerdo, pues mira, yo voy a, como cerramos siempre las recomendaciones, ahorita que estamos hablando de lo que son justas deportivas, si quieren ver cómo se maneja una liga de fútbol y cómo desafortunadamente también el fútbol está amañado, no vean una serie en Netflix muy a la mexicana y creo que ya lo vio, que es Club de Cuervos. Te cuentan la verdadera situación del fútbol mexicano, pero de una cuestión muy, muy graciosa. De hecho, son 3 temporadas, si no mal me equivoco, Víctor, en la cual desde el principio a fin te la pasas riendo. ¿Por qué? Por cómo son los dirigentes, todo lo que tienen que hacer para salvar a su equipo. Y posteriormente salió otra serie que es del asistente del director del club, ¿no? Entonces, se la recomiendo si quieren ver cómo se encuentra nuestro fútbol mexicano de una manera chistosa, vean esa serie. Y para terminar este tema, a mí me gustaría pues decirles a todos esos directivos del deporte, ¿no? Que no vean ahorita las ganancias directamente para sus bolsillos. Yo creo que una manera de ayudar al país a salvar o a nivel mundial de esta pandemia es que ellos también puedan aportar un poco de lo que generan, ¿no? A lo mejor nuestro país ahorita tenemos problemas para adquirir vacunas, Víctor, y tú no me vas a dejar mentir. Aunque nos dicen van a llegar miles o millones de vacunas, pero realmente somos 120 millones de mexicanos y las vacunas que están llegando apenas están cubriendo una tercera parte, ¿no? de nuestra nación. Entonces, todos aquellos clubes deportivos, si les sobran vacunas, pues no sé, donarlas o aportar una pequeña cantidad para adquirir mayores vacunas. He visto que, por ejemplo, Pachuca, Club América, Club Chivas, han hecho estas situaciones, ¿no? Han aportado para traer vacunas, incluso cuando fue lo del terremoto en el 2017, Chivas y América, a pesar de que son la rivalidad es muy fuerte, y aquí está mi amigo que es Chivas, yo soy América, se unieron y creo que cuando esos clubes dejan de ver sus ganancias personales para apoyar al país, el mundo crece, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Claro que sí, al final del día, como lo dice Gerard, el fútbol tiene que ser unión en lugar de pelea, ¿no? Al final del día es una justa deportiva y hay que disfrutarla con los amigos, ¿no? Eh, y pues bueno, o sea, a mí me gusta porque por decirlo, estos dos últimos clásicos que ha habido, el primero fue que se dieran despensas, creo que fueron más de 1000 despensas a los mariachis, que obviamente al no haber eventos sociales, pues bueno, se les apoyó con despensas tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, ¿no? Y esta segunda que fue un donativo al Teletón, en donde también se apoyó con equipo médico para los pacientes COVID, ¿no? Entonces es muy bueno, o sea, ese tipo de apuestas, ¿no? Yo recuerdo vagamente que cuando Chivas jugaba contra Atlas, cuando Salinas era dueño de Atlas, apostaban Audis, apostaban Mini Coopers entre ellos, pues es muy bueno saber que también están apostando, pero para la sociedad en sí. Y pues bueno, ya para ir cerrando, voy a hacer bueno, más bien Gerard, este, ve la serie que nos recomienda Lalo, está muy buena, vela en verdad, son 3 temporadas, 8 capítulos cada una de ellas, y en verdad, tiene un inicio donde tú dices, chin, es como una cachetada donde dicen, sí, así es el fútbol mexicano, así se dirige, y al final tiene un final muy épico, muy bonito, te enamoras de cada uno de los personajes, y pues bueno, dentro de todo lo malo que es el cine mexicano en la actualidad, esto es algo muy bonito que se ha hecho. Velo, te lo recomiendo mucho, Brian, pero ¿cuál es tu recomendación? A ver, dinos, ¿qué es lo que podemos ver que a ti te agradó o escuchar, lo que sea? Bueno, Lalo y Víctor, la verdad es de que cada vez más que tenemos estas conversaciones, si bien es cierto que cuando llegamos a conocernos no pudimos más que disfrutar de una fiesta después de todo el concurso que hubo de encuentro, nos damos cuenta de que hay muchas cosas comunes entre nuestros países, ¿no? Hay más cosas en común que cosas que nos separan, ¿no? Y esto es bonito, dado a que no sé si sea porque somos países de habla hispana, porque se nos estila de tercermundistas, no sé, tantos factores que pueden darse,
pero lo que sí es bonito es de que ambos somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Todos nosotros, las personas que tratamos de mejorar un poquito más, contribuir con nuestro granito de arena, que nuestro país mejore en algo, ¿no? Dentro de nosotros nos damos cuenta de que van a cambiar las cosas. Tener en contexto de que esta unión México-Perú sea un poco más rutinaria, ¿no? Buscar parámetros para poder apoyarnos entre nosotros. Oye, yo te ayudo en esto, ¿cómo puedes hacer tú con esto? Mira, mi país lo ha mejorado de esta forma. Y nada, buscar más un altibajo como una manera de poder seguir adelante, ¿no? Así que siempre recordar que la mejor forma de aprender no es siempre ganando, sino perdiendo y tomando esta pérdida como un impulso para volver a ganar. Yo creo que eso sería todo y como me dijiste que deja mi recomendación, como le hicimos en el primer podcast, ahora estoy leyendo un libro que es de Guillem Balaguer, que es otra manera de ganar, que es de historia de Pep Guardiola y todo su desempeño cuando dirigió el Barcelona, ¿no? Que lo llevó a tener todo ese rendimiento y todos los logros. Si bien es cierto que hoy pierde la Champions, el libro es muy bueno, son casi 500 hojas de puro contenido y de estrategia que son infalibles, que se pueden aplicar a cualquier parámetro de nuestras vidas. Ok, vamos a leerlo. Sí, lamentablemente un partido buenísimo, pues lamentablemente lo termina perdiendo Pep Guardiola. Yo también iba para el Manchester City. Yo quería que ganara, pero pues bueno, así es el fútbol, hay que disfrutarlo y pues Chelsea tiene una máquina que es Kanté, entonces nadie lo podía parar, ¿no? Creo que él solito se paraba y no se cansa, no sé cómo le hace este Kanté. Pero bueno, muy buen libro, hay que leerlo. Yo leí uno, pero es de Sisu, bueno, es de toda la historia del Real Madrid, entonces, pues vamos a leerlo, se nota muy bueno. Bajo mi recomendación, yo voy a hacer un poquito más horas político, obviamente ya vienen las elecciones aquí en México, y yo crecí escuchando a Alasraqui. Alasraqui es un periodista muy reconocido mexicano, y en su canal de YouTube que se llama Atypical TV, él hace una entrevista al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en el cual, pues bueno, empiezan a desmenuzar el porqué del avión, el famosísimo, la compra del famosísimo avión presidencial, del por qué los hechos del metro de la Ciudad de México, del que también tenemos ahí un podcast especial, del por qué se derrumbó, del por qué estuvo tan mal diseñado y que lamentablemente se llevó tantas vidas y tantos heridos. Y que bueno, justamente ayer acaba de haber otro incidente en esa misma línea en las maniobras, pues lamentablemente cayó una losa sobre trabajadores, entonces pues bueno, esta tragedia sigue y sigue y sigue y seguirá, lamentablemente. Bueno, en esta entrevista nada más para hacerles la promoción, porque la verdad está muy buena, habla de un desencuentro que tuvo el presidente Felipe Calderón Hinojosa con el presidente de Venezuela y con el presidente de Bolivia en la cumbre del G20 en Los Cabos, en donde, pues bueno, prácticamente Venezuela y Bolivia no le estaban declarando la guerra a México, pero sí le estaban tirando mal rollo, ¿no? Entonces fue cuando, como aquí en México vagamente se dice, Felipe Calderón Hinojosa le dijo a estos dos presidentes, tú y tú juntos o separados, pues me la V, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Entonces, está muy buena esta entrevista porque, o sea, te narra toda la historia de su sexenio y más aparte este tipo de encontronazos, también con Macron de Francia, como el tema de Florence Cassés y muchas cosas más. Véanlo, está buenísimo, o sea, dura casi 2 horas, 1 hora 50 esta entrevista, pero súper, o sea, ahí te das cuenta de la clase de presidente que teníamos. Muy bueno, por cierto. Y pues bueno, chicos, a partir de este momento se cierran los micrófonos. Pásenla bien, muy bien, donde quieran que estén. Muchísimas gracias, Gerald. Muchísimas gracias, Perú. Un saludo para todos y nos vemos la próxima. Bye. Arriba el América, amigo. Arriba Arriba Cruz las Azul, Chivas. arriba Cruz Azul. Voy Santos.